Perfecto. Nuevamente, buenas noches a todos. Eh, bueno, tenemos el privilegio de estar nuevamente acá escuchando la palabra del Señor. Y vamos a seguir con la serie de estudio que estamos haciendo acerca de las 7 señales de Jesús, del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ver la tercera de las señales que estamos estudiando. Y quiero empezar relatándoles una historia que encontré y que me llamó la atención para este tiempo. Y un señor llamado Edwin Tumiri, auxiliar aéreo, nació en Bolivia y fue una de las 6 personas que no murieron en la tragedia de Chapecoense en el 2016. Después de esto, él volvió a salvarse de otra tragedia de una manera milagrosa. Tan solo sufrió una leve herida en una de sus rodillas tras accidentarse en un bus en el que viajaba allí en una ciudad de Bolivia, Imbirgarzama se llama. En ese accidente murieron 21 personas y sobrevivieron 30. Entre los sobrevivientes estaba él. Él cuenta que el bus estaba corriendo y que él se agarró, corriendo demasiado, y que él se agarró porque pensaban que se iba a accidentar. Y de pronto fue que se vio que se desparramó por el piso y que salió a gatas de ese bus después de que se estrelló. Fueron y los rescataron. Él fue una de las primeras personas que salió. Y dice que se siente bendecido, siempre dando gracias a Dios. Y contó cómo el Señor lo había salvado por segunda vez. Una hermana dice que ella se supo de esta noticia cuando la llamaron como a las 10 de la noche, y también le pudo dar gracias al Señor porque su hermano había sido librado nuevamente de la muerte. Dice, yo soy evangélica y mi hermano también tiene un grupo. En el día de hoy vamos a ver la tercera señal, como se lo comenté, está en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo del 1 al 18. Y he titulado esta enseñanza, Un enfermo ingrato, el Salvador sin descanso. Y son 3 puntos los que vamos a tocar. Uno, un conocimiento sobrenatural. 2, la soberanía y gracia. Este Cami, me ayudas a pasar la diapositiva. Y el Hijo de Dios no descansa. Son 3 puntos que vamos a ver entonces. Ahí está. Primero, conocimiento sobrenatural. 2, soberanía y gracia. Y 3, el Hijo de Dios no descansa. Juan capítulo 5, versículo 1 al 18. Acompáñenme a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, no se duerman y les pido que lo lean conmigo allí desde sus casas. Versículo 1 dice, después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en el pórtico. Capítulo 5, versículo 5. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Versículo 10. Así que los líderes judíos protestaron
le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te lo permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero Jesús, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Vamos a ver, entrar en contexto de este pasaje y venimos del relato de la sanidad de un hijo del oficial. En el versículo dice que después de que Jesús regresó de Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Recordemos que los judíos tenían 3 días o 3 fiestas en las cuales tenían que subir a Jerusalén. En alguna de ellas, Jesús entonces fue a Jerusalén. No es cronológicamente inmediatamente que haya sucedido después de la sanidad del hijo del oficial, porque en los otros evangelios de Mateo, Marcos y Lucas podemos evidenciar que el Señor estuvo caminando por esas regiones, por esas aldeas, predicando el evangelio y haciendo otras muchas señales. Pero sí nos ubica dónde fue que ocurrió este milagro. En Jerusalén. ¿Cuándo? En un día que Jesús fue a celebrar una fiesta judía. Pues bien, dice que dentro de la ciudad, cerca de las puertas de las ovejas, ahora nos ubica dentro de la ciudad, en las puertas de las ovejas, allí en la parte, quedaba en la parte nororiental de la ciudad. Y esta puerta era muy importante para los judíos porque allí fue donde comenzó la reconstrucción del muro. Ustedes lo pueden ver en el relato que hace Nehemías en el capítulo 3. Y así comienza en el versículo 1. A la reconstrucción empezó en la puerta de las ovejas y dio toda la vuelta. Terminado el capítulo 3, versículo 32, termina como comenzó por la puerta de las ovejas. El estanque de Betesda, que significa flujo y también misericordia, está allá en la parte superior. No sé si con el cursor Camila me lo ayuda a mostrar. Y ahí está el estanque de Betesda y también está la puerta de las ovejas, para que nos ubiquemos donde estábamos. Pues bien, ese estanque, habían 5 pórticos y allí se acostaban muchos enfermos. Además, ese estanque tenía como tradición por lo que había sucedido cuando Jerusalén y esta región estaba bajo el dominio medo-persa, era de que era como un centro de salud. Y entonces allí había muchos enfermos y a través de los años entonces corrió la idea de que allí podían ocurrir sanidades. Entonces, por eso era que los enfermos ocupaban esos lugares. Pues bien, primer punto que vamos a ver y es el conocimiento sobrenatural. En el versículo 5 dice, uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo padeciendo la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría ser sano o te gustaría recuperar la salud? Tal vez hubo un tiempo en el cual el Señor, enfermo, estuvo bien, pero llevaba 38 años postrado. Y dice que Jesús lo vio. En el original es fijar, discernir claramente lo que le estaba pasando, no solo físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. Así fue como el Señor, digamos, lo escaneó.
Y él sabía que llevaba tanto tiempo enfermo. El Dios omnipotente, el Dios que conoce absolutamente todo, el Dios que conoció la condición de ese hombre y que conoce la condición de cada ser humano. Y en los evangelios podemos verlo en muchas ocasiones. El Señor sabía muy bien lo que pensaban, lo que estaban sintiendo, lo que estaban planeando. Y le pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? Parece obvio, pero el Señor nunca habló de más o nunca habló en ligereza, sino que lo hizo para llamarle la atención a este hombre. ¿Quiere ser sano? Imagínate los que estaban al lado y escucharon. ¿Mm? Yo creo que más de uno quisiera haber levantado la mano y decir, ¿por qué? Porque les llamó la atención. Le quería solucionar un problema y además quería demostrarle su amor y su preocupación. El Señor había fijado los ojos sobre él. Y eso sucedió en ese tiempo, pero de igual manera hoy nuestro Señor Jesucristo sigue visitando a los que están débiles, a los que están ciegos, paralizados, paralíticos, los que están en una necesidad física. Llevamos no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, estamos en medio de una necesidad por causa de esta enfermedad que agobia a tanta gente. Y el Señor está allí, está porque Él conoce sobrenaturalmente lo que había de venir, porque Él conoce nuestra condición de debilidad y que esta enfermedad está golpeando a todas las familias. Lo podemos ver, por ejemplo, hoy en las peticiones. Y no solamente con este virus, sino a través de otras enfermedades. Cuando llegan a la casa golpean fuertemente, pero aquí está el Señor. Y de igual manera está fijando los ojos sobre cada uno de nosotros o de los que estamos en necesidad. Y Él llama nuestra atención. Él sabe lo que nosotros necesitamos, que necesitamos sanidad, pero quiere llamar nuestra atención. Quiere que nosotros vengamos y nos rindamos a Él y digamos, sí, Señor, necesitamos de ti. Y que nos dejemos amar y que veamos cómo se preocupa el Señor por nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros a través de esta demostración de tanto amor de parte de Dios? Si no es rendirnos a los pies del Señor. Si tal vez tú no has permitido que el Señor tome el control de tu vida, es tiempo en que tú le digas al Señor, listo, sí, Dios ha llamado mi atención, gracias Señor por preocuparte, gracias por tu amor. Ese es el tiempo en que nosotros debemos de decirle al Señor, te necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer los que hemos conocido al Señor si no estamos dispuestos a llevarle la solución a aquellos que aún no le conocen? ¿Por qué no lo presentamos? Y así vimos el primer punto. Pero antes déjame decirle algo, y es de que ese es nuestro Dios, que está pendiente de nuestras necesidades, como estuvo pendiente de Edwin, no solamente cuando se montó un avión, sino después cuando se subió a un bus. El segundo punto, la soberanía y la gracia, versículo 7, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo nadie que me meta en el estanque y cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. El enfermo no entendió que Dios del universo le ofrecía su ayuda. Él estaba centrado, era en él mismo, pero era incapaz, dice, no puedo. Su confianza estaba puesta en otro que lo empujara al estanco, pero estaba solo. Su confianza estaba en el poder sanador del estanque, pero no, eso era un mito, una superstición. Era una valoración excesiva que le tenían a ese lugar. Y dejó de ver al sanador, a su creador. Él tal vez le quería decir al Señor Jesús, yo tengo mis planes, ¿por qué no me ayudas? Quería que el creador del universo se acomodara a sus métodos. En el versículo 8 el Señor le dice 3 cosas
le ordena, levántate, toma tu camilla y anda. Y no le importó lo que este hombre estaba pensando. Él conocía muy bien el corazón de ese hombre, pero así, él soberanamente, en medio de un poco de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, él fijó sus ojos en uno solo, fijó en uno que tal vez no estaba pensando en él, que no estaba dispuesto a entregar su vida a él, pero él soberanamente lo escogió en medio de tantos, como te escogió a mí, como me escogió a mí un día. En medio de tantos hijos, ya no te estrelles más, ya no sigas arrastrándote, no sigas debilitado por el pecado. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué hizo este enfermo para merecer eso? Nada. Esa es la gracia. Gracia es la que derramó el Señor ese día. Misericordia. Él dijo en Éxodo, yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. Yo tengo compasión del que quiera tener compasión, le dijo a Moisés. Y así fue lo que él demostró con este hombre allí en el estanque de Bethesda. Hoy podemos ver muchas personas que no tienen una relación personal con Dios y que en muchos casos aún niegan su existencia. Pero de todos modos, cuando llegan en su lecho de enfermo o de necesidad, Dios manifiesta su amor y su misericordia sobre cada una de esas personas. No importa si tienen puesta su esperanza en una otra persona, sea en ellos mismos o en alguna cosa. Tal vez tienen su esperanza en sus títulos, en su conocimiento, en sus posesiones, tienen puesta su esperanza en su juventud, en su fuerza. Pero el Señor, cuando los ve en necesidad, entonces acude a ellos, no importando lo que ellos piensen, porque Él los conoce, pero extiende su mano misericordia y los bendice y los sana y los levanta. Pero no solamente de un lecho enfermo, sino también de un estado de postración por causa del pecado. ¿Y qué vamos a hacer? Si han recibido de parte de Dios el beneficio de levantarlo de una enfermedad, ¿qué vas a hacer? O ya sabes que te ha ayudado para sacarte de la situación de enfermedad espiritual en la que te encontrabas. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que tú has recibido de parte del Señor? Y entonces hemos visto cómo el Señor nos conoce sobrenaturalmente y también que soberanamente derrama su gracia sobre el que Él quiere. Y así como soberanamente y derramó su gracia sobre Edwin, no solamente cuando se cayó a no sé cuántos miles de pies de altura de un avión y fue uno de los que se salvó, también soberanamente lo rescató después cuando un bus se fue a un abismo. 2 veces sobre este hombre derramó gracia para salvarlo de la muerte. Y así podemos llegar al tercer punto. El Hijo de Dios no descansa. Versículo 14 dice, pero después Jesús lo encontró en el templo porque cuando le dijeron, ¿quién te sanó? Y él llegó y dijo, yo no sé, solamente sé que un hombre me dijo, levántese, tome su camilla y anda. Y entonces el Señor Jesús va y lo busca después y le dice, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya está sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Y tal vez nos da entre líneas a entender que su enfermedad llegó por causa de su desobediencia, de su pecado. Que un día estuvo sano, pero que su enfermedad llegó un día por causa de su pecado. Y dice, y deja de pecar o podría sucederte algo peor. Este hombre no fijó los ojos en el Señor, sino que él se apartó y llevó la noticia del que lo había sanado era Jesús. Pero nunca le adoró, nunca se rindió a sus pies, nunca se entregó por completo a él, nunca le siguió,
Simplemente fue y dio aviso. ¿Para qué? Para que los líderes judíos tuvieran un motivo más para perseguir al Señor y ensañarse en contra Él, porque había sanado el día de reposo. Versículo 17 dice, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Eso fue lo que le respondió a los líderes judíos cuando le demandaron por qué había hecho eso en el día de reposo. Nos muestra a un hombre que estaba experimentando la bondad de parte de Dios, pero que nunca hizo caso. Y tal vez en nuestros días hemos visto que muchas personas se ven postrados por causa de una enfermedad, por causa del pecado, pero que no hacen caso, que siguen andando como ellos quieren, como ellos creen que pueden seguir viviendo, alejados completamente de Dios. Pero la respuesta del Señor es que el Salvador no descansa, el Hijo de Dios no descansa. Él está ahí, dispuesto a seguir obrando a favor de aquellos, aún de aquellos que le rechazan. Y para hoy, cuando hemos visto tanta necesidad en nuestro país, que lo estamos viendo en nuestra familia, porque nuestros seres queridos tal vez están pasando por un momento de dificultad, que están pasando por momentos difíciles en su salud, pero hemos visto cómo el Señor manifiesta su misericordia, aún en muchos de ellos que no se han rendido a sus pies. Pero también hemos visto cómo el Señor ha obrado milagrosamente en la vida de nuestros seres queridos, los cercanos a nuestro corazón, de una manera sobrenatural, milagrosa, porque Él no descansa. Y déjeme decirle, el Señor no descansará. Seguirá a favor de tu familia, a favor de ti, a favor de los seres que amas, a favor de nuestro país. El Señor no descansa. El Señor está dispuesto a que nosotros le oremos, le hablemos, llevemos delante de Él nuestras necesidades. Y si aún no lo hiciéramos, el Señor está ahí pendiente de nosotros porque nos ama, porque Él se preocupa por nosotros, porque el Hijo de Dios no descansa. Imagínate. Se cayó el avión y el Señor había podido decir, ya lo salvé una vez. Edwin, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a volver a salvarte de esta? Aquí sí te perdiste. No, porque el Señor no descansa. Estuvo pendiente de Edwin cuando se subió al avión y estuvo pendiente de Edwin cuando se subió a ese bus. Y está pendiente de ti. Te ama, nos ama. Ese es nuestro Dios, en el cual tenemos esperanza. Podemos ver agitado nuestro país, que decimos esto no tiene solución, esto a dónde nos va a llevar, que ese presidente que yo no sé qué pienses de él, pero lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer ahorita es orar por él, orar por las personas que están en inminencia, que es a través de ellos que el Señor seguro que va a obrar, porque te digo una cosa, el Señor, el Hijo de Dios, no descansa. Es nuestra esperanza y con Él lo tenemos todo. La enfermedad puede haber tocado a tu familia, pero tranquilo, ahí está el Señor pendiente. Ha fijado sus ojos sobre nosotros y hará su voluntad, porque es soberano y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias por tu santo Hijo, que no es nuestra esperanza, Señor, que es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Gracias, Señor, porque Él nos conoce sobrenaturalmente, Señor, porque Él sabe nuestros pensamientos, porque Él conoce lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que Él tiene lo mejor para nosotros, Dios, porque nos ama, porque se preocupa de nosotros, porque está pendiente de nosotros, Señor. Te damos gracias, amado Dios, por tu Santo Hijo, porque igual que tú, Señor, no descansa,
porque en el principio era la luz y la luz era con Dios y Dios estaba con él. Gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo, por morir por nosotros, porque tenemos esperanza, Señor, para mañana de que tú vendrás por tu iglesia, pero hoy tenemos la esperanza de que tú nos ayudarás en todo tiempo y dificultad. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, por mirarnos, por acompañarnos y por ayudarnos, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.